Lo que estoy a punto de revelar ha sido celosamente guardado por los líderes religiosos durante siglos, porque desafía completamente la falsa doctrina de que la pobreza es virtud y la riqueza es pecado. Cuando apliqué estas 3 frases bíblicas durante solo 21 días, vi personas transformar su situación financiera tan radicalmente que sus pastores las acusaron de practicar ocultismo. La verdad es que existe una palabra específica en hebreo, tov, que al pronunciarla correctamente activa un campo magnético espiritual que atrae riquezas sobrenaturales. Esta palabra es tan poderosa que los antiguos rabinos la prohibían a cualquiera que no perteneciera a la élite sacerdotal. Este poder está contenido en 3 frases bíblicas específicas que, cuando son incorporadas a tu diálogo interno diario, literalmente reprograman tu subconsciente para atraer abundancia divina de manera automática. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría parecer demasiado simple, pero te aseguro que estas 3 frases han sido el fundamento secreto de las fortunas más grandes que he estudiado durante mis décadas de investigación sobre el éxito. Si sientes que tus pensamientos negativos te sabotean constantemente o que tu vida no refleja la abundancia que Dios promete en su palabra, necesito que prestes especial atención. La solución no está en trabajar más duro o en buscar otra estrategia financiera compleja. Está en transformar fundamentalmente las palabras con las que te hablas a ti mismo cada día. Comenta ahora mismo, estoy listo, si estás comprometido a realizar esta transformación en tu vida. Durante años he estudiado a los hombres y mujeres más exitosos de cada generación, y he descubierto un patrón sorprendente. Aquellos que alcanzan niveles extraordinarios de éxito y prosperidad, independientemente de su origen o educación, comparten una característica fundamental. Han aprendido a hablar consigo mismos utilizando el mismo lenguaje que Dios utiliza para describir la abundancia y el éxito. No es coincidencia que los grandes líderes bíblicos como Abraham, José, David y Salomón tuvieran esta misma característica. Su diálogo interno estaba perfectamente alineado con las promesas divinas. La primera frase bíblica transformadora que debes incorporar a tu diálogo interno está oculta en Proverbios 23:7, donde la Escritura revela, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo contiene una de las leyes mentales más poderosas jamás reveladas a la humanidad. Una ley que la ciencia moderna está apenas comenzando a comprender. Lo que este versículo está revelando es que literalmente te conviertes en aquello que domina tus pensamientos habituales. No es simplemente que tus pensamientos influyan en tu comportamiento, es que tus pensamientos repetitivos literalmente crean la persona en la que te convertirás y las circunstancias que atraerás. Esta revelación es tan profunda que he visto cómo transforma completamente la vida de personas en cuestión de semanas cuando la aplican correctamente. Tu diálogo interno no es simplemente una conversación privada sin consecuencias. Es el programa que estás instalando constantemente en tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente, que controla aproximadamente el 95% de tus decisiones y acciones diarias, acepta como verdad absoluta cualquier pensamiento que repites con suficiente frecuencia y emoción. ¿Has considerado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer oportunidades y bendiciones sin esfuerzo aparente, mientras que otras luchan constantemente a pesar de sus esfuerzos sinceros? La diferencia fundamental no está en sus acciones externas, sino en su diálogo interno habitual. Las personas que experimentan abundancia consistente han aprendido consciente o inconscientemente a hablar consigo mismas utilizando el lenguaje de la prosperidad divina. Permíteme compartir contigo la historia de Eduardo, un hombre cuya vida fue completamente transformada cuando descubrió esta verdad. Eduardo había crecido en un hogar cristiano donde se enfatizaba la humildad y la simplicidad, pero donde inconscientemente se asociaba la riqueza con el pecado y la avaricia. Como resultado, su diálogo interno estaba plagado de frases como «el dinero es difícil de conseguir», «la gente como yo no se hace rica» y «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos», frecuentemente malinterpretando este pasaje bíblico. Durante años, Eduardo trabajó diligentemente en su pequeño negocio, pero nunca logró superar un nivel modesto de ingresos. Cada vez que una oportunidad de expansión o prosperidad se presentaba, su diálogo interno saboteaba sus esfuerzos con pensamientos de duda y escasez. Un día, mientras leía Proverbios 23:7, Eduardo tuvo una revelación transformadora. Si se convertía en lo que pensaba en su corazón, entonces sus pensamientos habituales de escasez estaban creando literalmente sus circunstancias limitadas.
Decidido a cambiar, Eduardo comenzó a monitorear y transformar conscientemente su diálogo interno. Cada vez que notaba un pensamiento de escasez o limitación, lo reemplazaba inmediatamente con la verdad de Proverbios 23:7, declarando: «Mis pensamientos crean mi realidad, y elijo pensar según la abundancia divina». También comenzó a meditar diariamente en versículos bíblicos que afirmaban la voluntad de Dios para su prosperidad. En menos de 3 meses, la actitud de Eduardo hacia las oportunidades comenzó a cambiar dramáticamente. Donde antes veía obstáculos, ahora veía posibilidades. Donde antes sentía miedo de expandirse, ahora sentía confianza inspirada divinamente. Lo más sorprendente fue que personas y oportunidades que nunca antes habían estado en su radar comenzaron a aparecer en su vida, como si hubieran sido atraídas magnéticamente por su nueva mentalidad. En un año, Eduardo había duplicado los ingresos de su negocio. En 3 años, había expandido a 3 ubicaciones adicionales. Hoy, su empresa genera más en un mes de lo que solía generar en un año completo. Y Eduardo atribuye esta transformación completa a la renovación de su diálogo interno basado en Proverbios 23:7. La lección es clara. No puedes experimentar externamente lo que no has cultivado internamente a través de tu diálogo contigo mismo. Si deseas atraer abundancia divina, debes primero cultivar pensamientos de abundancia divina. Como enseñó Jesús, al que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Este principio se aplica directamente a tus patrones de pensamiento habituales. Para implementar efectivamente esta primera frase transformadora en tu diálogo interno, debes convertir Proverbios 23:7 en una declaración personal que repites conscientemente varias veces al día. Cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir y en momentos estratégicos durante el día, declara con convicción: «Como pienso en mi corazón, así soy». Por tanto, elijo pensar como Dios piensa sobre la abundancia, el éxito y la prosperidad. Esta declaración programa tu mente subconsciente para comenzar a operar según los principios divinos de abundancia en lugar de los patrones humanos de escasez. Y ahora, mientras avanzamos hacia la segunda frase bíblica transformadora, permíteme hacerte una pregunta que cambiará fundamentalmente la forma en que ves tus circunstancias actuales. ¿Qué área específica de tu vida ha sido más afectada por tu diálogo interno negativo? Toma un momento para identificarla y comenta «identificada» cuando la hayas reconocido claramente. La segunda frase bíblica transformadora que debes incorporar a tu diálogo interno se encuentra en Marcos 11:24, donde Jesús reveló uno de los secretos más poderosos para manifestar la abundancia divina. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta declaración contiene un principio revolucionario que la mayoría de las personas pasan por alto completamente: el tiempo verbal que Jesús utiliza. Observa cuidadosamente. Jesús no dijo: «creed que lo recibiréis en algún momento futuro indeterminado». Dijo: «creed que lo recibiréis», tiempo presente. Y luego añadió: «y os vendrá», manifestación futura garantizada. Esto revela un principio espiritual de manifestación que ha sido malinterpretado durante siglos. La creencia presente precede y garantiza la manifestación futura. Tu mente subconsciente no distingue entre lo que has experimentado físicamente y lo que has imaginado vívidamente con emoción intensa. Cuando hablas contigo mismo utilizando el lenguaje de «ya he recibido» en lugar de «espero recibir algún día», creas una nueva realidad neurológica que tu mente subconsciente acepta como verdad experimentada. Y cuando tu mente subconsciente acepta algo como verdad experimentada, reorganiza automáticamente tus percepciones, decisiones y acciones para alinearse con esta nueva realidad. Esto explica por qué tantos grandes líderes bíblicos hablaban de eventos futuros como si ya hubieran ocurrido. Abraham se llamaba a sí mismo padre de multitudes cuando aún no tenía hijos. Josué hablaba de Jericó como ya conquistada antes de que cayeran sus muros. David se refería a sí mismo como rey cuando aún era perseguido por Saúl. En cada caso, estos hombres estaban aplicando el principio que Jesús enseñó en Marcos 11:24, crear una realidad interna a través del diálogo interno presente que precedería y garantizaría la manifestación externa futura. Considera la historia de Raquel, una madre soltera que luchaba para mantener a sus 3 hijos con un salario mínimo. A pesar de ser una cristiana devota, su diálogo interno estaba lleno de expresiones como «espero que algún día Dios me bendiga con un mejor trabajo»,
Y ojalá pueda pagar la universidad de mis hijos cuando llegue el momento. Aunque estas declaraciones parecían positivas, estaban formuladas en un lenguaje de esperanza futura en lugar de posesión presente, lo que mantenía la abundancia perpetuamente en el horizonte, nunca completamente manifestada. Cuando Raquel descubrió el principio de Marcos 11:24, decidió transformar radicalmente su diálogo interno. En lugar de decir, espero que Dios me bendiga, comenzó a declarar, creo que ya he recibido la bendición de Dios de abundancia financiera y se está manifestando ahora mismo en mi vida. En lugar de preocuparse por cómo pagaré la universidad de mis hijos, comenzó a declarar, doy gracias a Dios porque ya ha provisto completamente para la educación de mis hijos. Al principio, estas declaraciones parecían completamente desconectadas de su realidad externa, pero Raquel entendió que estaba creando primero una realidad interna que precedería a la manifestación externa. Mantuvo estas declaraciones fielmente, incluso cuando su cuenta bancaria aún no reflejaba este cambio. Lo que sucedió en los siguientes 3 meses desafió toda explicación lógica. Raquel fue invitada a una entrevista de trabajo por una compañía para la que nunca había aplicado. Durante la entrevista, el gerente mencionó que su nombre había sido recomendado por alguien, aunque Raquel no conocía a nadie en la empresa. Le ofrecieron un puesto con un salario 3 veces mayor que el que tenía. Poco después, descubrió un programa de becas para el cual sus hijos calificaban perfectamente y que cubriría el 80% de sus estudios universitarios. Cuando Raquel reflexionó sobre estos acontecimientos, se dio cuenta de que estaba experimentando exactamente lo que había estado declarando en su nuevo diálogo interno. La provisión divina que ella ya había recibido internamente se estaba manifestando externamente, tal como Jesús había prometido en Marcos 11:24. Para implementar efectivamente esta segunda frase transformadora en tu diálogo interno, debes convertir Marcos 11:24 en una práctica diaria. Cada vez que ores por algo específico, inmediatamente después de la oración, declara con absoluta convicción, creo que ya he recibido exactamente lo que acabas de pedir, y ahora se está manifestando en mi vida. Esto no es autoengaño, es la aplicación exacta del principio que Jesús enseñó para manifestar la abundancia divina. Esta práctica requiere lo que llamo fe presente, en contraste con la más común esperanza futura. La mayoría de las personas esperan que Dios haga algo eventualmente. La persona que experimenta manifestaciones sobrenaturales cree que Dios ya lo ha hecho, y simplemente está esperando que la realidad física se alinee con la realidad espiritual ya establecida. La diferencia puede parecer sutil, pero es profundamente transformadora. Es la diferencia entre decir, espero que Dios provea para mis necesidades, y decir, doy gracias a Dios porque ya ha provisto abundantemente para todas mis necesidades. Es la diferencia entre pedir constantemente y agradecer constantemente. Es la diferencia entre la posición de un mendigo esperando recibir y la posición de un hijo que sabe que su herencia ya está garantizada. Esta transformación en tu diálogo interno cambia completamente tu postura emocional, y tu postura emocional determina lo que atraes a tu vida. Cuando hablas contigo mismo desde una posición de gratitud por lo que ya has recibido espiritualmente, creas un campo magnético emocional que atrae la manifestación física correspondiente. Como enseñó Pablo, no os inquietéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Observa que la acción de gracias acompaña a la petición, no la sigue después de la manifestación física. Mientras profundizamos en esta revelación, me gustaría que reflexionaras sobre cómo tu vida sería diferente si hubieras implementado este principio hace 5 años. ¿Dónde estarías ahora? Comparte en los comentarios la ciudad desde donde estás viendo este mensaje y una bendición específica por la que estás agradecido hoy, como si ya la hubieras recibido completamente. Y ahora, permíteme revelarte la tercera frase bíblica transformadora que debes incorporar a tu diálogo interno. Se encuentra en Filipenses 4:13, donde Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta simple declaración contiene el antídoto divino para el enemigo más poderoso de tu abundancia, la duda en tus propias capacidades. La mayoría de las personas operan con un diálogo interno limitante que dice, no puedo, es demasiado difícil, no soy lo suficientemente talentoso, o no tengo lo que se necesita. Estos patrones de pensamiento negativos crean literalmente un techo invisible sobre tu potencial, bloqueando las bendiciones que Dios desea derramar en tu vida. Como declaró Job, aquello que temía me ha venido. Tus temores habituales expresados en tu diálogo interno
se convierten en profecías autocumplidas que limitan tu abundancia. Cuando incorporas Filipenses 4:13 a tu diálogo interno, desmantelamientos completamente este mecanismo de limitación. Ya no dices no puedo, dices todo lo puedo en Cristo. Ya no te preguntas ¿seré capaz? Declaras soy más que capaz a través del poder de Cristo en mí. Esta transformación lingüística cambia fundamentalmente cómo tu mente subconsciente procesa los desafíos y las oportunidades que se presentan en tu camino. Esta verdad se vuelve aún más poderosa cuando comprendes la palabra griega original que Pablo usó para puedo. En el texto griego, la palabra es ishuo, que no significa simplemente soy capaz en un sentido pasivo. Significa tengo la fuerza dominante, prevalezco absolutamente, ejerzo poder supremo sobre. Pablo está declarando que a través de Cristo tiene poder supremo sobre cualquier circunstancia, cualquier obstáculo, cualquier limitación. Cuando incorporas esta comprensión a tu diálogo interno, no estás simplemente afirmando que puedes arreglártelas o que puedes sobrevivir, estás declarando que tienes poder supremo a través de Cristo para dominar completamente cualquier situación y transformarla en bendición y abundancia. Esta es la mentalidad que separa a los verdaderos líderes de los seguidores, a los prósperos de los que apenas sobreviven. Permíteme compartir contigo la historia de Miguel, un empresario cristiano cuya vida fue radicalmente transformada cuando descubrió el poder de Filipenses 4:13. Miguel había iniciado varios negocios, pero todos habían fracasado, dejándolo con deudas significativas y una profunda sensación de inadecuación. Su diálogo interno estaba plagado de dudas. No tengo lo que se necesita. No soy un buen hombre de negocios. Tal vez Dios no quiere que sea exitoso. Un día, mientras estudiaba Filipenses 4:13, Miguel tuvo una revelación. Su problema no era falta de capacidad, sino falta de acceso al poder ilimitado de Cristo en él. Decidió transformar radicalmente su diálogo interno y comenzó a declarar consistentemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A través de él, tengo la sabiduría, la creatividad y la determinación para construir un negocio próspero que glorifique a Dios y bendiga a otros. Al principio, estas declaraciones parecían completamente desconectadas de su realidad. Sus circunstancias no habían cambiado, sus deudas seguían allí, y sus fracasos pasados aún pesaban en su mente. Pero Miguel perseveró, transformando diligentemente su diálogo interno con la verdad de Filipenses 4:13. Gradualmente, Miguel comenzó a notar cambios sutiles en su forma de pensar. Donde antes veía problemas insuperables, ahora veía desafíos que podía conquistar a través del poder de Cristo. Donde antes se sentía intimidado por competidores más grandes, ahora sentía una confianza sobrenatural en su capacidad para ofrecer algo único. Donde antes evitaba riesgos por miedo al fracaso, ahora los abordaba con una nueva audacia fundamentada en su identidad en Cristo. Miguel lanzó un nuevo negocio con esta mentalidad transformada. Cuando enfrentaba obstáculos, su nuevo diálogo interno le impedía caer en patrones de derrota. En lugar de decir, no puedo resolver esto, declaraba, todo lo puedo en Cristo, incluida la solución a este problema. Este cambio en su diálogo interno transformó completamente su enfoque de los negocios. En 18 meses, el negocio de Miguel no solo estaba establecido, sino que estaba prosperando de una manera que él nunca había experimentado antes. En 3 años, había pagado todas sus deudas anteriores y estaba generando ingresos que le permitían apoyar generosamente a su iglesia y a varias organizaciones misioneras. Hoy, su compañía es líder en su industria, y Miguel atribuye todo su éxito a la transformación de su diálogo interno basado en Filipenses 4:13. Lo que hace que esta frase sea tan poderosa es que conecta tu capacidad directamente con una fuente infinita de poder, Cristo mismo. No estás declarando que puedes hacer todo a través de tu propia fuerza, educación o talentos limitados. Estás declarando que puedes hacer todo a través de la fuente ilimitada de poder que habita en ti. Como declaró Pablo en Efesios, el poder que actúa en nosotros puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o entendemos. Para implementar efectivamente esta tercera frase transformadora en tu diálogo interno, debes convertir Filipenses 4:13 en tu respuesta automática a cualquier sentimiento de duda, inadecuación o imposibilidad. Cada vez que te enfrentes a una oportunidad que parece más grande que tus capacidades o un desafío que parece insuperable, declara inmediatamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
Este desafío está debajo de su poder en mí, no encima. Esta práctica requiere lo que llamo identificación cristocéntrica, la comprensión de que tu identidad y capacidad están completamente fundamentadas en Cristo, no en tus limitaciones humanas. La mayoría de las personas se identifican principalmente con sus deficiencias, fracasos pasados y limitaciones percibidas. La persona que experimenta abundancia sobrenatural se identifica principalmente con el Cristo ilimitado que vive en ellos. Ahora, mientras te encuentras absorbiendo estas verdades poderosas, me gustaría que compartieras en los comentarios qué hora es en tu localidad mientras estás viendo este mensaje. Esto me ayudará a entender mejor cuándo mi mensaje está llegando a más personas alrededor del mundo. Ahora bien, estas tres frases bíblicas transformadoras, Proverbios 23:7, Marcos 11:24 y Filipenses 4:13, forman lo que llamo el triángulo de la abundancia divina. Cada frase aborda un aspecto fundamental de tu diálogo interno que debe ser transformado para experimentar la plenitud de la prosperidad que Dios desea para ti. Proverbios 23:7. Transforma tu comprensión de cómo funcionan tus pensamientos, revelando que literalmente te conviertes en lo que piensas habitualmente. Marcos 11:24. Transforma tu relación con el tiempo, enseñándote a hablar de las bendiciones futuras como si ya las hubieras recibido. Filipenses 4:13. Transforma tu sentido de capacidad, conectándote directamente con la fuente ilimitada de poder que habita en ti. Cuando incorporas estas tres frases a tu diálogo interno diario, creas lo que los psicólogos llaman una reestructuración cognitiva completa, una transformación total en la forma en que tu mente procesa la realidad. Esta reestructuración no es simplemente positiva en un sentido superficial, está alineada con las verdades espirituales fundamentales que gobiernan cómo se manifiesta la abundancia en el reino físico desde el reino espiritual. Ahora, permíteme compartir contigo la técnica exacta que debes implementar durante 21 días consecutivos para activar completamente el poder transformador de estas tres frases bíblicas en tu vida. La llamo la práctica de los tres tiempos, y está basada en los descubrimientos neurocientíficos sobre cómo se forman los hábitos de pensamiento. Los investigadores han descubierto que se necesitan aproximadamente 21 días de repetición consistente para que un nuevo patrón de pensamiento se vuelva automático en el cerebro. Durante este periodo crítico, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales que eventualmente se convierten en la autopista predeterminada, que tus pensamientos siguen automáticamente. Durante los próximos 21 días, implementarás la práctica de los tres tiempos de la siguiente manera. Por la mañana, apenas despiertes antes de que tus pies toquen el suelo, declara Proverbios 23:7, personalizándolo. Como pienso en mi corazón, así soy. Hoy, elijo pensar según la abundancia divina en cada área de mi vida. Esta declaración matutina programa tu mente subconsciente para el día, estableciendo el tono para todos tus pensamientos subsecuentes. Al mediodía, preferiblemente durante un momento de quietud, declara Marcos 11:24, aplicándolo a tus circunstancias específicas. Creo que ya he recibido, nombra específicamente la manifestación de abundancia que deseas ver, y ahora se está manifestando visiblemente en mi vida. Esta declaración del mediodía refuerza tu alineación con el tiempo divino, recordándote que estás operando desde la posición de ya recibido en lugar de esperando recibir. Por la noche, antes de dormir, cuando tu mente subconsciente está más receptiva a la programación, declara Filipenses 4:13, afirmando tu capacidad ilimitada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay límite para lo que puedo lograr a través de su poder que obra en mí. Esta declaración nocturna sella tu mente subconsciente con la verdad de tu capacidad ilimitada mientras duermes, permitiendo que trabaje durante la noche en la manifestación de tu abundancia. Lo que hace que esta técnica sea tan poderosa es que aborda los tres momentos críticos del día cuando tu mente subconsciente es más receptiva a la reprogramación. Estás literalmente creando un nuevo circuito mental que eventualmente se convertirá en tu patrón de pensamiento predeterminado automático. Permíteme enfatizar algo importante. Durante estos 21 días encontrarás resistencia interna. Tu mente antigua, programada con limitación y escasez, luchará contra estas nuevas verdades. Escucharás voces internas que dicen, esto es ridículo, no está funcionando, o estás perdiendo el tiempo.
Esta resistencia es completamente normal y de hecho es una señal de que el proceso de transformación está ocurriendo. La clave para superar esta resistencia es la perseverancia consistente. Como enseñó Jesús en la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra produce una cosecha multiplicada, pero solo después de un proceso de arraigarse y crecer. Tus nuevas declaraciones son semillas plantadas en la tierra de tu mente subconsciente. Necesitan tiempo para echar raíces antes de que veas la manifestación completa de su fruto. Durante estos 21 días, también es crucial que protejas tu entorno mental. Sé extremadamente selectivo sobre lo que permites entrar en tu mente a través de conversaciones, medios de comunicación y asociaciones. Cada influencia externa que contradice tus nuevas declaraciones internas crea resistencia adicional que debes superar. Rodearte de personas que piensan de manera similar, que están igualmente comprometidas con un diálogo interno alineado con la abundancia divina, acelerará dramáticamente tu transformación. Como escribió Salomón, el hierro se afila con el hierro, y el hombre se afila con el hombre. Encuentra compañeros de viaje que refuercen tu nuevo diálogo interno, en lugar de contradecirlo. Te desafío a que me cuentes en los comentarios con quién compartirás esta revelación sobre el diálogo interno. Etiqueta a esa persona que sabes que necesita esta transformación en su vida. Al hacerlo, no solo los bendecirás a ellos, sino que reforzarás tu propio compromiso con este proceso de 21 días. Ahora, permíteme revelarte un secreto que potenciará aún más la efectividad de estas 3 frases transformadoras. Existe un catalizador espiritual que cuando se añade a tus declaraciones diarias, multiplica exponencialmente su poder manifestador. Este catalizador es lo que llamo emoción consagrada, la adición deliberada de emoción intensa, específicamente gratitud y gozo anticipado, a tus declaraciones. Los neurocientíficos han descubierto que las declaraciones hechas con emoción intensa crean conexiones neuronales mucho más fuertes que las hechas de manera desapasionada. Cuando añades gratitud genuina y gozo anticipado a tus declaraciones diarias, estás literalmente acelerando el proceso de reprogramación de tu mente subconsciente. Durante tu práctica de los 3 tiempos, no simplemente recites mecánicamente las declaraciones. Antes de cada declaración, toma unos momentos para generar genuina gratitud por la verdad que estás a punto de declarar. Visualiza vívidamente la manifestación completa de la abundancia que estás declarando, permitiendo que el gozo de esa realidad futura inunde tu ser presente. Esta combinación de declaración verbal y emoción intensa crea lo que llamo una impresión holográfica en tu mente subconsciente, una imagen tridimensional, multisensorial que tu mente subconsciente acepta como realidad experimentada. Y cuando tu mente subconsciente acepta algo como realidad experimentada, reorganiza automáticamente tu vida externa para reflejar esa realidad interna. Como dijo David, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo revela una secuencia divina. Primero viene el deleite, emoción consagrada, luego viene la manifestación, los deseos concedidos. Tu emoción positiva no es simplemente una respuesta a las bendiciones recibidas, es un catalizador que acelera su manifestación. Durante mis décadas de estudios sobre el éxito y la prosperidad, he descubierto algo fascinante sobre los grandes líderes espirituales y empresariales. Todos ellos practican alguna forma de lo que ahora conocemos como visualización consagrada. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham vio su descendencia como las estrellas antes de tener un solo hijo. José vio su posición de liderazgo a través de sueños divinos mucho antes de que se manifestara físicamente. Me gustaría que tomes un momento ahora para visualizar cómo se vería tu vida después de estos 21 días de transformación de tu diálogo interno. ¿Qué cambios específicos verás en tu prosperidad, tus relaciones, tu ministerio? Comparte en los comentarios una visión específica que tienes para tu vida dentro de 90 días a partir de hoy. Al escribirlo públicamente, estás creando lo que llamo un ancla profética para tu manifestación. Ahora, permíteme revelarte algo que pocas personas comprenden sobre el poder transformador de estas 3 frases bíblicas. Cada una de ellas no solo reprograma tu mente consciente, sino que también activa lo que los psicólogos llaman tu sistema reticular activador, la parte de tu cerebro que determina qué información del vasto océano de datos que te rodea llega a tu conciencia. Cuando incorporas estas frases a tu diálogo interno diario, literalmente reprogramas tu sistema reticular activador
para que comience a notar oportunidades, conexiones, ideas y recursos que siempre han estado a tu alrededor, pero que tu mente programada con escasez simplemente no registraba. Como dice el proverbio, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. La verdad es que el maestro siempre ha estado allí. Es la preparación del estudiante lo que crea la aparente aparición. Esta es la explicación científica y espiritual de por qué las personas que transforman su diálogo interno según estas frases bíblicas comienzan a experimentar lo que el mundo llama suerte o coincidencias. No es suerte, es el resultado directo de un sistema reticular activador recién programado que ahora está sintonizado con las frecuencias de abundancia divina que siempre han estado presentes. Permíteme compartir contigo la historia de Luisa, una madre soltera y emprendedora cuya vida experimentó una transformación milagrosa cuando implementó estas 3 frases en su diálogo interno. Luisa había luchado durante años con un negocio de diseño gráfico que apenas generaba suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de su talento, parecía atrapada en un ciclo de clientes que pagaban poco y proyectos que no valoraban adecuadamente su creatividad. Su diálogo interno reflejaba esta realidad limitada. Tengo que aceptar cualquier trabajo que pueda conseguir. Los buenos clientes son difíciles de encontrar en mi ciudad. Como madre soltera, no puedo permitirme ser selectiva. Estas declaraciones internas creaban un ciclo autoperpetuante de circunstancias limitantes. Cuando Luisa descubrió las 3 frases bíblicas transformadoras, decidió comprometerse completamente con la práctica de los 3 tiempos durante 21 días. Cada mañana declaraba Proverbios 23:7, cada mediodía Marcos 11:24 y cada noche Filipenses 4:13, añadiendo la dimensión de emoción consagrada a cada declaración. Durante los primeros 10 días, Luisa no notó ningún cambio externo en su negocio, pero comenzó a percibir una transformación interna significativa. Su ansiedad constante sobre las finanzas comenzó a disminuir, reemplazada por una confianza creciente en la provisión divina. Su actitud hacia su trabajo comenzó a cambiar de «tengo que aceptar cualquier cosa» a «estoy posicionada estratégicamente para servir a los clientes ideales que valoran mi creatividad única». Al 12º día de su práctica, Luisa recibió una llamada inesperada. Un antiguo cliente, con quien había trabajado brevemente años atrás, la contactó con una oportunidad. Este cliente ahora dirigía el departamento de marketing de una empresa internacional y necesitaba un diseñador principal para supervisar el rediseño completo de la identidad visual de la compañía. El presupuesto para este proyecto era 5 veces mayor que cualquier proyecto que Luisa hubiera manejado anteriormente. Lo más sorprendente fue la explicación del cliente sobre cómo la había encontrado. Estaba revisando algunos trabajos antiguos y encontré tu diseño. Inmediatamente supe que tu estilo era exactamente lo que necesitábamos. Busqué tu información de contacto y aquí estamos. Lo que el cliente no sabía era que ese trabajo antiguo había sido un pequeño proyecto que Luisa había realizado casi como un favor, por una fracción de su tarifa normal, durante un periodo particularmente difícil. Este patrón de coincidencias divinas continuó desarrollándose en la vida de Luisa. Clientes que valoraban su creatividad y estaban dispuestos a pagar apropiadamente comenzaron a aparecer de la nada. Oportunidades para hablar en conferencias de diseño se materializaron sin que ella las buscara activamente. Una importante revista de diseño se puso en contacto para presentar su trabajo en un artículo destacado. En 6 meses, los ingresos de Luisa se habían triplicado. En un año, había formado un pequeño equipo de diseñadores y había trasladado su negocio a una oficina profesional. Hoy, su empresa de diseño es reconocida internacionalmente, y Luisa atribuye toda esta transformación al cambio fundamental en su diálogo interno basado en estas 3 frases bíblicas. ¿Te estás preguntando a qué hora es mejor realizar estas declaraciones para obtener resultados óptimos? Comparte en los comentarios la hora del día en que estás viendo este mensaje, y te daré algunas indicaciones personalizadas sobre cómo estructurar tu práctica de los 3 tiempos según tu horario específico. Ahora bien, existe un elemento adicional que potencia exponencialmente el poder de estas 3 frases bíblicas en tu diálogo interno. Lo llamo el principio de declaración comunitaria y está fundamentado en la promesa de Jesús. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando encuentras al menos un compañero de viaje que se compromete a implementar estas mismas 3 frases en su diálogo interno y establecen un sistema de rendición de cuentas mutua,
Literalmente multiplicas la potencia de tu transformación. Matemáticamente, no es 1 plus 1 va 2. Es más como 1 plus 1 plus 10 en términos del poder manifestador que se libera. Este principio explica por qué las grandes transformaciones en la Biblia frecuentemente involucraban equipos: Moisés y Aarón, David y Jonatán, Pablo y Silas, Pedro y Juan. Existe un poder sinérgico que se libera cuando 2 o más personas se alinean en propósito y declaración. Como dice Deuteronomio, 1 perseguirá a 1000 y 2 harán huir a 10,000. Para implementar el principio de declaración comunitaria, identifica a una persona de confianza que esté igualmente comprometida con la transformación de su diálogo interno. Cada mañana, después de tu declaración personal de Proverbios 23:7, envíale un mensaje confirmando que has completado tu declaración y pidiéndole que confirme la suya. Hagan lo mismo con las declaraciones del mediodía y la noche. Esta rendición de cuentas mutua no solo refuerza tu compromiso con la práctica, sino que también crea lo que llamo un campo resonante, una amplificación espiritual que ocurre cuando 2 o más personas declaran las mismas verdades en armonía. Como demostró el físico Nikola Tesla, cuando 2 sistemas vibran en la misma frecuencia, producen una resonancia que amplifica exponencialmente la potencia de la vibración original. Durante mis años de investigación, he observado que las personas que implementan el principio de declaración comunitaria típicamente experimentan manifestaciones de abundancia aproximadamente 3 veces más rápido que aquellas que practican individualmente. No es simplemente un fenómeno psicológico de mayor motivación, es un principio espiritual de amplificación que Jesús mismo enseñó. Permíteme compartir contigo la historia de Carlos y Roberto, 2 empresarios cristianos que decidieron implementar juntos las 3 frases bíblicas transformadoras. Ambos dirigían pequeñas empresas que habían alcanzado una meseta, y ambos luchaban con un diálogo interno limitante que mantenía sus negocios en un nivel de apenas suficiente. Se comprometieron mutuamente a la práctica de los 3 tiempos, enviándose mensajes de confirmación después de cada declaración diaria. También establecieron una llamada semanal para compartir sus experiencias, desafíos y manifestaciones. Lo que comenzó como un simple sistema de rendición de cuentas, pronto se convirtió en una poderosa asociación estratégica. Durante estas llamadas semanales, comenzaron a notar patrones sorprendentes. Frecuentemente tenían ideas casi idénticas para expandir sus negocios. Encontraban soluciones a problemas que el otro estaba enfrentando, e identificaban conexiones y oportunidades que beneficiaban a ambos. Lo que estaban experimentando era el campo resonante en acción. Sus mentes subconscientes alineadas estaban accediendo colectivamente a soluciones y oportunidades que individualmente habían pasado por alto. En menos de 3 meses, Carlos había identificado una oportunidad de mercado completamente nueva que triplicaría sus ingresos. Roberto había desarrollado un sistema de entrega de servicios que revolucionaría su eficiencia operativa. Y juntos habían conceptualizado un joint venture que crearía una fuente de ingresos completamente nueva para ambos. Hoy, 4 años después, sus empresas han crecido exponencialmente y han formado un grupo de mastermind con otros 8 empresarios cristianos que implementan las mismas prácticas de diálogo interno transformado. Este grupo ha generado colectivamente más de $50 millones en nuevos ingresos, todos atribuidos a la transformación de su diálogo interno basado en estas 3 frases bíblicas, amplificado por el principio de declaración comunitaria. Te animo a que compartas este mensaje con alguien que podría convertirse en tu compañero de viaje en esta transformación. Etiqueta a esa persona en los comentarios y comienza hoy mismo vuestro viaje compartido hacia la abundancia divina. Ahora, permíteme abordar una pregunta que quizás estés pensando. ¿Qué sucede después de los 21 días iniciales? Esta es una pregunta crucial, porque el periodo de 21 días es solo el comienzo de tu transformación, no su culminación. Los neurocientíficos han descubierto que se necesitan aproximadamente 21 días para formar un nuevo hábito neural, pero se requieren 90 días para que ese hábito se vuelva neurológicamente dominante, y se necesitan aproximadamente 1000 repeticiones para que un nuevo patrón de pensamiento se vuelva completamente automático, tan natural como respirar. Después de los primeros 21 días de práctica intencional de los 3 tiempos, entrarás en lo que llamo la fase de integración. Durante esta fase, que típicamente dura otros 70 días, para completar un total de 90, continuarás con las declaraciones de los 3 tiempos,
pero también comenzarás a integrar estas verdades en tu conversación cotidiana con otros. Esta integración es crucial porque tu diálogo externo refuerza poderosamente tu diálogo interno. Cuando comienzas a hablar habitualmente con otros usando el lenguaje de Proverbios 23:7, Marcos 11:24 y Filipenses 4:13, estás creando un círculo de refuerzo que acelera tu transformación interna. Como declaró Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, pero lo contrario también es cierto. Las palabras que salen de tu boca eventualmente programan lo que abunda en tu corazón. Durante esta fase de integración, te animo a que seas estratégicamente selectivo sobre con quién compartes estas verdades transformadoras. Jesús nos instruyó: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Algunas personas no están preparadas para estas verdades y de hecho pueden resistirlas o ridiculizarlas, lo que puede crear resistencia innecesaria en tu propio viaje de transformación. Comparte estas verdades principalmente con aquellos que demuestran receptividad y hambre espiritual. Como enseñó Jesús en la parábola del sembrador, siembra tus semillas en buena tierra donde puedan producir una cosecha multiplicada. En términos prácticos, esto significa compartir estas verdades con aquellos que muestran un deseo genuino de transformación y crecimiento. La fase final del proceso, después de aproximadamente 90 días, es lo que llamo la fase de multiplicación. En este punto, tu diálogo interno transformado se ha vuelto suficientemente dominante como para comenzar a derramarse naturalmente hacia otros. Ya no estás simplemente practicando un nuevo hábito. Te has convertido en una nueva persona cuya naturaleza misma refleja estas verdades transformadoras. En esta fase de multiplicación, comienzas naturalmente a enseñar estas verdades a otros, no como conceptos teóricos que has estudiado, sino como realidades vivientes que has experimentado personalmente. Como declaró Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Tu testimonio personal de transformación se convierte en una de las herramientas más poderosas para la multiplicación de estas verdades en la vida de otros. Esto cumple el mandato divino que Dios dio a Abraham: te bendeciré y serás bendición. La bendición nunca está destinada a terminar contigo. Está destinada a fluir a través de ti hacia otros. Tu transformación personal en abundancia no es simplemente para tu beneficio. Es para que te conviertas en un canal de bendición y transformación para muchos otros. Me gustaría saber desde qué país estás viendo este mensaje. Comparte en los comentarios tu nación y verás que esta revelación está transformando vidas en todos los continentes de nuestro planeta. La verdad divina no conoce fronteras geográficas, culturales o lingüísticas. Mientras nos acercamos a la conclusión de este mensaje, quiero abordar una objeción común que surge cuando las personas comienzan a implementar estas 3 frases bíblicas transformadoras en su diálogo interno. Muchos se preguntan, ¿no es esto simplemente pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad? ¿Cómo es diferente de la ley de atracción secular? Esta es una pregunta importante que merece una respuesta clara. Lo que he compartido contigo no es simplemente pensamiento positivo, ni la ley de atracción reempaquetada. Existen diferencias fundamentales que debes comprender. Primero, el pensamiento positivo secular se centra en el poder del individuo para cambiar su realidad a través de pura fuerza de voluntad. Las 3 frases bíblicas transformadoras, por el contrario, reconocen explícitamente que el poder de transformación proviene de Dios, no del individuo. En Filipenses 4:13, no declaramos todo lo puedo a través de mi propio poder positivo, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente del poder es completamente diferente. Segundo, la ley de atracción típicamente promueve una mentalidad centrada en el yo, donde el objetivo principal es manifestar deseos personales. Las 3 frases bíblicas transformadoras, en cambio, están fundamentadas en una cosmovisión centrada en Dios, donde el objetivo final es glorificar a Dios y extender su reino. La motivación es completamente diferente. Tercero, mientras que el pensamiento positivo secular generalmente carece de dirección moral, las 3 frases bíblicas transformadoras operan dentro del contexto completo de la ética bíblica. No estamos simplemente declarando prosperidad para cualquier propósito. Estamos alineándonos con los propósitos divinos de abundancia para bendecir a otros y glorificar a Dios. El marco ético es completamente diferente. Es crucial que entiendas esta distinción. Lo que estás implementando no es una técnica de autoayuda secular con lenguaje cristiano superpuesto.
Es la aplicación práctica de principios espirituales fundamentales revelados en la Escritura y demostrados en las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Esta comprensión te protegerá de las dos distorsiones comunes que pueden surgir cuando las personas comienzan a experimentar los beneficios de un diálogo interno transformado, el orgullo espiritual, yo manifesté esto a través de mi fe superior, y la desilusión cuando las manifestaciones no ocurren exactamente como esperabas. Esta técnica no funciona. Recuerda siempre que el propósito final de la abundancia divina no es simplemente tu comodidad personal, sino tu capacidad expandida para ser un canal de bendición para otros. Como declaró Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia. La verdadera medida del éxito de tu diálogo interno transformado no es simplemente cuánta prosperidad experimentas personalmente, sino cuánta prosperidad fluye a través de ti para bendecir a otros. Este entendimiento nos lleva al principio final que quiero compartir contigo, lo que llamo la ley de la siembra estratégica. Este principio está codificado en la declaración de Pablo. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mientras implementas las tres frases bíblicas transformadoras en tu diálogo interno, es crucial que las acompañes con acciones correspondientes de siembra estratégica. Esto significa identificar oportunidades específicas para sembrar financieramente, creativamente y relacionalmente en el reino de Dios. Esta siembra estratégica no es simplemente dar al azar, es invertir intencionalmente tus recursos actuales, por limitados que sean, en oportunidades específicas que están alineadas con la dirección de abundancia que has declarado en tu diálogo interno. Es un acto de fe tangible que demuestra tu creencia en las verdades que estás declarando. Permíteme compartir contigo la historia de Fernando, un pastor cuya comprensión de la ley de la siembra estratégica transformó no solo su vida personal, sino también el destino financiero de toda su congregación. Fernando pastoreaba una pequeña iglesia en un barrio de clase trabajadora. Durante años, había predicado sobre la fidelidad y el contentamiento, pero nunca había enseñado específicamente sobre la prosperidad divina porque él mismo luchaba con un diálogo interno limitante respecto a las finanzas. Cuando Fernando descubrió las tres frases bíblicas transformadoras, comenzó a implementarlas diligentemente en su propio diálogo interno. Simultáneamente, identificó una oportunidad específica para practicar la ley de la siembra estratégica. Su iglesia necesitaba urgentemente un nuevo sistema de sonido, pero el costo era significativamente mayor que cualquier cosa que la congregación hubiera podido reunir anteriormente. En lugar de operar desde la mentalidad limitante habitual, somos una iglesia pequeña y pobre, Fernando aplicó su nuevo diálogo interno a la situación. Como pienso en mi corazón, así es nuestra iglesia. Creo que ya hemos recibido provisión abundante para todas nuestras necesidades. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, incluyendo la capacidad de adquirir el mejor equipo para el ministerio. Luego, Fernando hizo algo inusual. En lugar de iniciar una campaña tradicional de recaudación de fondos centrada en la necesidad, organizó lo que llamó un Domingo de Abundancia. En este servicio especial, enseñó a la congregación sobre las tres frases bíblicas transformadoras y los invitó a implementarlas en su propio diálogo interno. Luego, en lugar de pedir donaciones para el sistema de sonido, los invitó a sembrar estratégicamente en un proyecto misionero que la iglesia había estado apoyando en un país vecino. Esta inversión aparentemente ilógica, dar hacia afuera cuando tenían una necesidad interna, desencadenó una cascada de eventos sobrenaturales. Un miembro de la congregación, inspirado por el mensaje, mencionó el proyecto del sistema de sonido a su jefe, quien resultó ser el propietario de una empresa de equipos audiovisuales. El empresario, aunque no era cristiano, se sintió intrigado por el enfoque desinteresado de la iglesia y ofreció donar e instalar un sistema de sonido completo valorado en 3 veces más que el que la iglesia había planeado comprar. Pero la historia no termina ahí. La calidad del nuevo sistema de sonido permitió a la iglesia comenzar a transmitir sus servicios en línea, alcanzando a personas que nunca antes habían podido asistir físicamente. En 6 meses, la asistencia se había duplicado. En un año, habían tenido que añadir un segundo servicio para acomodar el crecimiento. Y lo más sorprendente de todo, los diezmos y ofrendas se habían triplicado, permitiendo a la iglesia expandir significativamente su alcance misionero. Todo esto comenzó con la transformación del diálogo interno de Fernando y su aplicación de la ley de la siembra estratégica. Como él frecuentemente comparte ahora,
No puedes cosechar externamente lo que no has cultivado internamente a través de tu diálogo contigo mismo. Y no puedes multiplicar lo que no estás dispuesto a sembrar estratégicamente. Me gustaría conocer tu momento del día favorito para la reflexión y el crecimiento personal. Comparte en los comentarios si prefieres la mañana, la tarde o la noche para tus momentos de desarrollo espiritual. Esta información me ayudará a preparar contenido más personalizado para ti en el futuro. Ahora bien, mientras te preparas para implementar las 3 frases bíblicas transformadoras en tu propio diálogo interno, quiero advertirte sobre 3 obstáculos comunes que enfrentarás y cómo superarlos efectivamente. El primer obstáculo es lo que llamo la brecha de evidencia, el periodo inicial donde tu diálogo interno transformado parece completamente desconectado de tu realidad externa. Durante este periodo, que típicamente dura entre 2 y 4 semanas, sentirás una disonancia significativa entre lo que estás declarando internamente y lo que estás experimentando externamente. Esta brecha de evidencia es completamente normal y, de hecho, es una señal de que el proceso de transformación está funcionando. Recuerda que estás reprogramando tu mente subconsciente, y esta reprogramación ocurre internamente antes de manifestarse externamente. Es similar a plantar una semilla. Hay un periodo donde todo el crecimiento ocurre bajo tierra, invisible al ojo, antes de que cualquier evidencia de la planta aparezca sobre la superficie. Durante esta brecha de evidencia, la clave es lo que llamo persistencia basada en principios. Continuar fielmente con tus declaraciones, no porque estés viendo resultados inmediatos, sino porque comprendes el principio eterno en el que están fundamentadas. Como escribió el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. El segundo obstáculo es lo que llamo la resistencia del entorno. Las voces externas y circunstancias que parecen contradecir directamente tu diálogo interno transformado. Pueden ser familiares que se burlan de tu nueva mentalidad, colegas que refuerzan una perspectiva de escasez, o situaciones desafiantes que parecen probar que tus nuevas declaraciones no están funcionando. Para superar este obstáculo, debes implementar lo que llamo aislamiento estratégico, periodos intencionales donde te alejas de influencias negativas y te sumerges completamente en verdades que refuerzan tu nuevo diálogo interno. Esto puede incluir la lectura diaria de testimonios de transformación, la escucha de enseñanzas sobre abundancia divina, y la comunión intencional con personas que comparten tu compromiso con un diálogo interno alineado con la prosperidad bíblica. Jesús mismo practicaba regularmente este aislamiento estratégico, retirándose frecuentemente para orar y renovar su alineación con el Padre antes de enfrentar las demandas y la negatividad del mundo. Como está escrito, Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Esta práctica no era simplemente para descanso físico, era una estrategia deliberada para mantener su alineación interna ante la resistencia externa. El tercer obstáculo es lo que llamo el síndrome de la meseta, el punto donde has experimentado algunas manifestaciones iniciales de abundancia, pero luego parece que el progreso se estanca. Este estancamiento puede ser particularmente desalentador, porque habías comenzado a ver evidencia de que el proceso funcionaba, solo para que aparentemente se detenga. Lo que pocas personas comprenden es que este síndrome de la meseta es en realidad una fase normal y necesaria en cualquier proceso de transformación. Representa un periodo donde tu mente subconsciente está consolidando los nuevos patrones neurales antes de avanzar hacia el siguiente nivel de manifestación. Es similar a cómo un atleta puede experimentar una meseta en su entrenamiento que precede a un avance significativo. Para superar este obstáculo, debes implementar lo que llamo disrupción positiva, un cambio intencional en tu práctica que reaviva la intensidad neurológica. Esto puede incluir añadir una cuarta declaración a tu práctica de los 3 tiempos, cambiar la hora o el entorno donde realizas tus declaraciones, o incorporar una nueva modalidad como escribir tus declaraciones además de hablarlas. Esta disrupción positiva envía una señal a tu mente subconsciente de que este proceso de transformación sigue siendo una prioridad de alta importancia, reactivando la plasticidad neuronal necesaria para avanzar más allá de la meseta. Como escribió Pablo, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, me gustaría que compartas en los comentarios cuál de estos 3 obstáculos anticipas que será el más desafiante para ti. Al identificarlo proactivamente, estás ya preparándote estratégicamente para superarlo cuando surja. Mientras nos acercamos a la conclusión de este mensaje, quiero compartir contigo lo que considero el secreto más poderoso para maximizar la efectividad de las 3 frases bíblicas transformadoras en tu diálogo interno. Lo llamo
el principio de la identidad precedente, la comprensión de que tu identidad precede y determina tu prosperidad, no al revés. La mayoría de las personas operan según la creencia errónea de que su prosperidad determinará eventualmente su identidad. Cuando sea rico, entonces seré influyente, respetado, valioso. Esta ecuación invertida crea un ciclo perpetuo de esfuerzo frustrado porque están tratando de manifestar una realidad externa para la cual no han establecido primero la identidad interna correspondiente. Las 3 frases bíblicas transformadoras operan según el orden divino correcto. Primero, estableces tu identidad a través de tu diálogo interno, y luego esa identidad manifiesta la prosperidad correspondiente. Como declaró Jesús, a cualquiera que tiene identidad, se le dará más manifestación y tendrá abundancia. Esto explica por qué tantas personas que súbitamente reciben grandes sumas de dinero a través de herencias, premios de lotería o avances profesionales repentinos, frecuentemente pierden todo en pocos años. Recibieron manifestación externa sin haber establecido primero la identidad interna correspondiente a través de un diálogo interno transformado. Para implementar el principio de la identidad precedente, debes modificar ligeramente la forma en que utilizas las 3 frases bíblicas transformadoras. En lugar de simplemente declarar, creo que ya he recibido abundancia financiera, una afirmación de manifestación, debes declarar, soy una persona de abundancia, creada para prosperar y bendecir a otros, una afirmación de identidad. Este sutil pero profundo cambio redirige el poder transformador de las frases hacia la formación de identidad, lo cual automáticamente produce las manifestaciones correspondientes como resultado natural. Como declaró Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación de la identidad interna precede la manifestación de la prosperidad externa. Permíteme compartir contigo la historia de Elena, una artista talentosa cuya comprensión del principio de la identidad precedente transformó completamente su trayectoria creativa y financiera. Durante años, Elena había luchado por vivir de su arte, constantemente atrapada entre comprometer su visión artística para vender más o mantenerse fiel a su expresión auténtica, pero sufrir financieramente. Su diálogo interno reflejaba esta dicotomía percibida. Si quiero ser fiel a mi arte, tendré que aceptar que nunca seré próspera. O, si quiero prosperar financieramente, tendré que comprometer mi expresión artística. Estas declaraciones internas creaban una realidad dividida donde Elena se sentía constantemente forzada a elegir entre integridad y abundancia. Cuando Elena descubrió las 3 frases bíblicas transformadoras, comenzó a implementarlas con un enfoque específico en el principio de la identidad precedente. En lugar de simplemente declarar que quería vender más arte o ganar más dinero, transformó fundamentalmente cómo se veía a sí misma. Como pienso en mi corazón, así soy. Una artista próspera cuya expresión auténtica es valorada abundantemente. Creo que ya he recibido el reconocimiento y la recompensa que mi arte merece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo la capacidad de crear arte que es tanto auténtico como valorado. Esta transformación de identidad a través de su diálogo interno cambió fundamentalmente cómo Elena abordaba su arte, cómo lo presentaba al mundo y cómo hablaba sobre su valor. En lugar de disculparse por sus precios o dudar de que alguien quisiera pagar por su expresión auténtica, comenzó a hablar con confianza tranquila sobre el valor que su arte único aportaba. Lo sorprendente fue que, sin cambiar significativamente su estilo artístico, Elena comenzó a atraer a una clientela completamente diferente, coleccionistas y amantes del arte que específicamente valoraban la autenticidad y originalidad de su expresión. Estos clientes no solo estaban dispuestos a pagar precios más altos, sino que frecuentemente comentaban cómo su arte resonaba profundamente con ellos, precisamente porque era auténticamente Elena, y no una imitación de tendencias populares. En 2 años, los ingresos de Elena se habían cuadruplicado, y había comenzado a recibir invitaciones para exhibir en galerías prestigiosas que antes parecían completamente fuera de su alcance. Todo esto resultó no de comprometer su expresión artística, sino de transformar su identidad interna como artista a través de su diálogo interno. Como Elena frecuentemente comparte ahora, no atraje prosperidad cambiando mi arte, atraje prosperidad cambiando cómo me hablaba a mí misma sobre mi arte y mi identidad como artista. La abundancia fluía naturalmente una vez que mi diálogo interno se alineó con la verdad de quien Dios me creó para ser. Cuéntame en los comentarios cuál es tu identidad divina única. ¿Para qué fuiste específicamente diseñado y dotado?
Cuando lo identifiques claramente, estarás en camino de manifestar la prosperidad específica que acompaña naturalmente a esa identidad. Y ahora, como prometí al principio de este mensaje, permíteme compartir contigo la técnica específica para activar completamente el poder transformador de estas 3 frases bíblicas durante 21 días consecutivos. La llamo la práctica de inmersión total, y está diseñada para crear la máxima reprogramación neurológica en el menor tiempo posible. Durante los próximos 21 días, implementarás las siguientes prácticas diariamente. Al despertar por la mañana, antes de que tus pies toquen el suelo o interactúes con cualquier dispositivo electrónico, siéntate en el borde de tu cama y declara Proverbios 23:7 personalizándolo. Como pienso en mi corazón, así soy. Y hoy elijo pensar según la abundancia divina en cada área de mi vida. Repite esta declaración 3 veces, cada vez con mayor convicción y emoción. Luego, visualiza específicamente cómo se vería un día completamente alineado con esta verdad. A media mañana, preferiblemente entre las 10:00 y las 11:00, encuentra un lugar tranquilo, incluso si es solo por 2 minutos en un baño o en tu auto. Y declara Marcos 11:24, aplicándolo a una manifestación específica de abundancia que deseas ver. Creo que ya he recibido, nombra la manifestación específica, y ahora se está manifestando visiblemente en mi vida. Después de esta declaración, cierra los ojos por 30 segundos y siente genuina gratitud como si ya hubieras experimentado completamente esta manifestación. Al mediodía, mientras comes, practica lo que llamo nutrición consagrada, la comprensión de que estás literalmente consumiendo abundancia física que Dios ha proporcionado. Antes de cada comida, declara, este alimento es evidencia física de la provisión constante de Dios en mi vida. Como mi cuerpo recibe esta nutrición, mi espíritu recibe abundancia divina. Por la tarde, preferiblemente entre las 3:00 y las 4:00, cuando muchas personas experimentan una disminución natural de energía, declara Filipenses 4:13 con intensidad renovada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo la capacidad de manifestar la abundancia divina que Dios ha designado para mí. Esta declaración contrarresta específicamente la tendencia natural hacia pensamientos limitantes durante las horas de baja energía. Antes de dormir, cuando tu mente subconsciente está más receptiva a la programación, realiza lo que llamo la revisión de prosperidad. Identifica y anota al menos 3 evidencias de prosperidad o progreso que experimentaste durante el día, sin importar cuán pequeñas puedan parecer. Luego declara, doy gracias porque estas manifestaciones son solo el comienzo. Mientras duermo, mi mente subconsciente continúa atrayendo abundancia divina en niveles cada vez mayores. Esta práctica de inmersión total crea lo que los neurocientíficos llaman potenciación a largo plazo, el fortalecimiento permanente de conexiones sinápticas a través de la estimulación repetida en momentos estratégicos. Al implementar estas declaraciones en 5 momentos clave a lo largo del día, estás literalmente reconfigurando los caminos neurales predeterminados que tu mente utiliza para procesar la realidad. Algunos de ustedes están pensando, no tengo tiempo para implementar una práctica tan extensa, pero la verdad es que cada una de estas declaraciones toma menos de 60 segundos. Estamos hablando de un total de aproximadamente 5 minutos diarios, estratégicamente distribuidos para transformar completamente tu destino financiero. Como frecuentemente comparto con mis estudiantes, si no puedes invertir 5 minutos al día en tu transformación, no esperes que Dios invierta abundantemente en tu manifestación. Y ahora, permíteme preguntarte, ¿a qué hora del día estás viendo este mensaje? Comparte esa hora en los comentarios y te daré una declaración personalizada específicamente diseñada para ese momento del día. Mientras concluimos este tiempo juntos, quiero dejarte con una verdad final que sostendrá tu viaje de transformación a través de los días, semanas y meses por venir. Es lo que llamo el principio del destino divinamente diseñado. La comprensión de que tu prosperidad no es simplemente una bendición personal, sino un propósito divino que trasciende tu vida individual. Fuiste estratégicamente diseñado por Dios, con dones, talentos, pasiones y capacidades únicas, para prosperar de una manera específica que cumplirá un propósito específico en el plan de Dios. Tu abundancia no es un fin en sí mismo, es una herramienta divinamente designada para manifestar una porción particular del reino de Dios en la tierra. Cuando comprendes este principio del destino divinamente diseñado, tu motivación para transformar tu diálogo interno trasciende la prosperidad personal. Ya no estás simplemente buscando bendiciones para tu propio beneficio.
Estás alineándote con el propósito eterno para el cual fuiste creado. Como declaró Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta comprensión proporciona una dimensión completamente nueva de poder a las tres frases bíblicas transformadoras. Cuando declaras, como pienso en mi corazón, así soy, no estás simplemente afirmando tu derecho a la abundancia. Estás reclamando tu identidad divinamente diseñada. Cuando proclamas, creo que ya he recibido, no estás simplemente invocando bendiciones. Estás alineándote con tu destino predeterminado. Cuando afirmas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estás simplemente reclamando poder personal. Estás accediendo al poder divino, específicamente asignado para cumplir tu propósito único. Esta perspectiva del destino divinamente diseñado también explica por qué algunas personas experimentan manifestaciones más rápidas que otras cuando implementan las tres frases bíblicas transformadoras. La velocidad de manifestación está frecuentemente correlacionada con la proximidad al propósito divino. Cuando tu deseo de prosperidad está perfectamente alineado con el propósito específico para el cual Dios te diseñó, la manifestación ocurre con una velocidad y precisión asombrosas. Como declaró Habacuc, la visión es aún para el tiempo señalado. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Te animo a que tomes tiempo durante los próximos 21 días, mientras implementas las tres frases bíblicas transformadoras, para reflexionar profundamente sobre tu destino divinamente diseñado. Pregúntate, ¿para qué propósito específico me ha dotado y posicionado Dios? ¿Qué forma única de prosperidad manifestaría más efectivamente ese propósito? ¿Cómo serviría mi abundancia al avance del reino de Dios? Cuando identificas claramente tu destino divinamente diseñado, tus declaraciones basadas en Proverbios 23:7, Marcos 11:24 y Filipenses 4:13 se vuelven infinitamente más poderosas porque están alineadas no solo con tus deseos personales, sino con los propósitos eternos de Dios. Como declaró Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Durante mis décadas de estudio e implementación de estos principios, he observado un patrón consistente. Aquellos que experimentan las manifestaciones más extraordinarias de abundancia divina son invariablemente aquellos que han alineado más precisamente su diálogo interno con su destino divinamente diseñado. No están simplemente declarando prosperidad genérica, están declarando la manifestación específica de los recursos, conexiones, oportunidades y bendiciones necesarias para cumplir el propósito único para el cual fueron creados. Mi desafío final para ti es este. Implementa fielmente las tres frases bíblicas transformadoras durante los próximos 21 días, no simplemente para experimentar mayor prosperidad personal, sino para manifestar plenamente el destino divinamente diseñado que Dios estableció para ti desde antes de la fundación del mundo. Como declaró el rey David, el Señor cumplirá su propósito en mí. Te prometo que si implementas diligentemente estas prácticas con integridad y perseverancia, experimentarás una transformación que trascenderá todas tus expectativas. No solo manifestarás mayor abundancia, manifestarás el propósito exacto para el cual fuiste divinamente diseñado. No solo experimentarás prosperidad, experimentarás destino, y cuando otros vean la transformación extraordinaria en tu vida, naturalmente preguntarán cómo ocurrió. En ese momento, tendrás la oportunidad de compartir no solo las prácticas que implementaste, sino la verdad eterna en la que estas prácticas están fundamentadas, que nuestro Dios es verdaderamente un Dios de abundancia ilimitada, que desea que sus hijos prosperen en todas las áreas de la vida para su gloria y para la expansión de su reino. Como prometí al principio, estas tres frases bíblicas, cuando se implementan correctamente en tu diálogo interno, literalmente reprograman tu subconsciente para atraer abundancia divina automáticamente. La palabra nada me faltará del Salmo 23 no es simplemente poesía hermosa, es una promesa divina para aquellos que aprenden a hablar consigo mismos como Dios les habla a ellos. Te animo a compartir este mensaje con otros que también están buscando experimentar la plenitud de la prosperidad que Dios desea para ellos. Etiqueta en los comentarios a alguien cuya vida sería transformada por estas verdades. Que Dios bendiga ricamente tu jornada de transformación y que tu diálogo interno renovado abra las compuertas de la abundancia divina en cada área de tu vida, para su gloria y para el avance de su reino en la tierra como en el cielo.